Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 29, Buenas noches, dulces sueños. Sobre el escritorio, donde había grandes libros y documentos, la luz de la lámpara se extendía cálidamente, mezclándose con la luz de la luna que caía fuera de la ventana. En el castillo silencioso, donde todos, excepto los soldados de la guardia nocturna, dormían profundamente, solo se escuchaba el sonido de su pluma deslizándose sobre los documentos. Ángel levantó la vista. Padre. Como había esperado por los pasos que venían del pasillo, allí estaba Henry, el adorable hijo de Ángel. Con una expresión ligeramente ansiosa, con la mano en el pomo de la puerta, sus ojos dorados, del mismo color que los de su padre, lo miraban. ¿Qué pasa, tan tarde? ¿Te despertaste? Sí. Sin chaqueta. Te vas a enfriar, ven aquí. Henry se acercó a su padre, haciendo ruido con sus zapatillas de casa, y se deslizó entre las piernas de Ángel, que estaba sentado en una silla grande. Los delgados hombros de Henry, vestido con su pijama, se habían enfriado en el camino a la oficina, y Ángel sintió un ligero frío en la palma de su mano. ¿Estabas trabajando? Siento haberte molestado. Está bien, justo iba a tomar un descanso. Con una voz alegre, como si no le importara nada, Ángel levantó a Henry sobre sus rodillas. Lo envolvió con una manta para las piernas y lo abrazó. Ángel se sintió aliviado al ver que no era lo que temía, que estuviera enfermo o que hubiera tenido una pesadilla, y acarició suavemente el cabello de Henry en sus brazos. ¿Qué estás escribiendo? ¿Esto? Estoy escribiendo dónde establecer nuevas tierras de cultivo. Con la esperanza de que se puedan producir más cosas deliciosas. Ya veo. Padre, es increíble. Ángel respondió felizmente a Henry, que lo miraba con ojos brillantes llenos de respeto. ¿Tienes hambre? Un poco. Bien, entonces espera aquí mientras te preparo leche caliente. Ángel bajó a Henry, envuelto en la manta, a la silla de cuero donde él estaba sentado y se dirigió a la habitación contigua. Colocó 2 tazas, una con leche y otra con café, en el calentador mágico desarrollado por su amable y hermosa esposa. Después de esperar un rato, las bebidas calientes estuvieron listas sin necesidad de usar magia de fuego. Agregó bastante azúcar a ambas tazas y regresó a la habitación donde Henry lo esperaba. Está dulce. Cepíllate los dientes otra vez antes de irte a dormir. ¡Guau! Leche caliente. Cuando Ángel lo volvió a levantar sobre sus rodillas, Henry soplaba suavemente en la taza que sostenía con ambas manos, bebiendo la leche dulce y caliente con su pequeña boca. Mientras tanto, él mismo tomó un café y disfrutó de un rato de tranquilidad, hasta que se dio cuenta de que el pequeño cuerpo que abrazaba con una mano estaba muy cálido. ¿Ya tienes sueño? Sí. Ya veo. Entonces papá te llevará a la cama. Ángel levantó a Henry, cuyos párpados estaban medio caídos, y salió de la oficina hacia el piso de arriba. En el lavabo de la habitación de Henry, terminó de cepillarle los dientes mientras Henry se quedaba dormido, luego lo acostó suavemente en la cama y lo arropó. Padre. ¿Qué pasa? Henry, que ya tenía mucho sueño, lo miró con un rostro idéntico al de su amada esposa. Seguramente ella también fue adorable cuando era niña. La felicidad inundó el pecho de Ángel, quien sonrió suavemente y miró a su hijo. Le subió la manta hasta la boca para que no se resfriara, y luego le acarició suavemente la cabeza redonda con la palma de la mano. Yo, de alguna manera, siempre quise que papá me hiciera esto. ¿En serio? Entonces, ¿dormimos juntos por primera vez en mucho tiempo? No. Porque ya no soy un bebé. Ah, tienes razón. Desde el punto de vista de un adulto, todavía no era muy diferente de un bebé, pero Ángel, pensando en los sentimientos de Henry, que se esforzaba por actuar como hermano mayor desde que tuvo una hermana, no lo dijo en voz alta. No me refiero a antes de tener mi propia habitación, me refiero a mucho, mucho antes, quería que papá me hiciera esto. Mucho, mucho antes, Henry aún no había nacido, ¿verdad? Ángel sonrió amargamente ante la exageración típica de los niños, pero pronto escuchó una respiración regular y adorable debajo de la mano que lo acariciaba lentamente, así que retiró la mano con cuidado.
Buenas noches, dulces sueños. Su Majestad el Rey Demonio, que había recargado energías con el tiempo que pasó con su adorable hijo, volvió a llenarse de motivación y regresó a su oficina en medio de la noche.